Hola y bienvenidos a Sinapsis. Mi nombre es Luis Canelón. Yo soy un egresado de la Universidad Arturo Michelena. He participado en 5 cortometrajes y actualmente trabajo como diseñador gráfico y fotógrafo profesional. En estos 5 cortometrajes he cumplido una variedad de roles, pero principalmente he estado detrás de la cámara, detrás de las luces y más recientemente como director de fotografía, rol que me encantó. Por lo tanto, el día de hoy les quería comentar acerca del rol que cumple el director de fotografía dentro de un cortometraje o una producción audiovisual más grande. La fotografía es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Luces. Cámara. Acción. Es muy sencillo, él es el que se encarga de la imagen en general. Es él quien junto con el director de arte y el director de la película se encargan de la estética de un film, de la apariencia de los personajes, de cómo se ven los fondos y todo lo que básicamente ves en pantalla. Bien, porque hay ciertos films que se ven cinemáticos y hay ciertos films que no, o que hay películas que tú las ves y tú dices, wow, qué imagen tan buena, pero no me transmite nada, o viceversa. Hay películas que tú dices, la imagen se ve súper simple, súper amateur, no hay tanto detrás de ella, pero por algún motivo conecta conmigo y me encanta esta película, me encanta esta imagen, me encanta esta escena, o esta toma, o este plano, etcétera, lo que sea. Y la verdad es que hay una sola palabra detrás de eso, que es la intención o el propósito. Los 3 fundamentos principales de la dirección de fotografía son la composición, la iluminación y el movimiento. Esos 3 elementos son cruciales para armar escenas que sean dinámicas, interesantes y que se compenetren con la historia. Siendo esto así, vamos a hablar a fondo de cada uno de estos elementos. Ok, vamos a hablar acerca de la composición para empezar. Es uno de los temas más básicos, es el cimiento. La composición es lo que guía la mirada del espectador dentro de una escena. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde están los objetos? ¿De qué sitio a qué sitio se mueven? Y cómo la cámara los va a seguir o cómo la cámara los va a encuadrar, los va a retratar dentro de la escena. La cámara va a estar cerca, enfocándose solamente en el rostro de un personaje, o la cámara va a estar lejos, enfocando todo el escenario junto a los personajes, o simplemente nada más el escenario sin los personajes. Todo esto tiene que ver con composición, primero. Una vez que tú estableces una composición, podemos pasar a los otros 2 elementos, pero principalmente se empieza por aquí. Vamos a empezar con los planos. Vamos a detallarlos más a fondo para que ustedes sepan cuáles son, qué función cumplen y cómo los pueden utilizar para su proyecto. Empecemos por uno de los extremos, el plano de detalle. El plano de detalle es cuando la cámara enfoca a un objeto o alguna parte del cuerpo o algo muy en particular. Yo les mostraré un ejemplo. Por ejemplo, digamos que esta camarita es un elemento importante dentro de la historia. Es algo que tú tienes que recordar y necesito que la audiencia recuerde esto. ¿Qué puedes hacer para que de verdad la gente recuerde este objeto? Es hacer un plano de detalle. Eliminas todo lo demás que existe dentro de la escena y te enfocas solo y únicamente en este detalle. Ahora viene el primerísimo primer plano. Es muy sencillo. Es el enfoque absoluto del rostro de una persona. Nada más en la escena importa, lo único que interesa en este caso sería la expresión. Bien, ahora nos echamos un poco más hacia atrás y nos vamos al primer plano. El primer plano enfoca a una persona desde los hombros hacia arriba, que eso le da un poco más de espacio al actor, a la actriz, y no se siente tan íntimo, no se siente tan pegado, no se siente tan extremo como el primerísimo primer plano, porque de cierta forma, la cámara representa al espectador. Y cuando tú pones al espectador exactamente en el rostro de alguien, se siente como algo muy cercano, como algo muy íntimo. Ahora pasemos al plano medio. El plano medio es algo como lo que estoy utilizando yo, que sería de la cintura hacia arriba. Se ve un poco más del cuerpo, se ve un poco más de las expresiones, de los gestos, el lenguaje corporal. Y eso permite crear un ambiente más relajado, un ambiente más alejado de la emoción.
Ya aquí nos empezamos a abrir un poco más de espacio y se empieza a ver más el entorno, lo cual también puede tener su significado dependiendo de si es un sitio relevante para la historia o no. Ahora moveremos la cámara un poco más hacia atrás y nos iremos hacia el plano western. En el plano western tú enfocas al personaje o a los personajes desde las rodillas hacia arriba. Esto genera más espacio, esto hace que el ambiente empiece a tomar más importancia. Ahora nos vamos al plano general. El plano general es sencillo, es como un paisaje. En el plano general tú estás viendo el cuerpo completo del personaje o el grupo de personajes. Este tipo de toma es muy bueno para retratar grupos. Y eso sería todo con respecto a la composición. Habiendo terminado con esto, vayamos al segundo fundamento, que es la iluminación. En estos momentos, para hacerles una explicación sencilla, yo tengo una iluminación de 3 puntos. Tengo la luz principal, tengo la luz de relleno y tengo la luz ambiental. El objetivo de la iluminación dentro del cine es crear dinamismo, es crear variedad, es crear distinciones, es crear contraste. Lo más importante es el contraste. Lo más importante es que exista un juego de luces y un juego de sombra. Bien, ¿qué pasaría ahora si vamos con la cantidad de luces? No todas las escenas o películas o tomas necesitan de 3 luces en específico. Porque a veces quieres hacer algo más dramático, por ejemplo con una sola luz. Y verán la gran diferencia que hay. Es más dramática, pueden notar que mi sombra en la pared es más obvia. Los rasgos quizás son un poco más intensos. Si tienen una escena o un ambiente en general donde tienen que hacer que las expresiones sean más duras, sean más intensas, porque la historia lo demanda, porque es un momento clave, es algo violento, algo por esas índoles, se utiliza una luz de una sola fuente. Ahora pasemos a 2 luces nada más. Ahora estamos usando, como podrán ver, son 2 luces frías. En lo particular, esta es una luz blanca. Y la luz blanca se usa bastante para simular la luz del sol. Obviamente la calidad también, pero siempre hay que tratar de conseguir que los blancos queden como blancos. Por lo tanto, es preferible que exista por lo menos una fuente de luz blanca, o en el caso de que, por ejemplo, usen luz natural, el balance de blancos en su cámara esté bien configurado para que de esa forma la piel no sea ni muy naranja ni muy azul. Y ahora pasemos a solo la luz ambiental para que vean cómo cambia por completo el ambiente de la escena y ya se pierde un poco la lectura también en este caso. ¿Ven? Esa es la luz azul, que como no es tan intensa como las otras dos, no se percibe tanto cuando están las 3 en conjunto. Pero obviamente en este caso no pueden verme, es muy difícil que me vean. Quizás el video está muy granulado porque el sensor de la cámara tampoco percibe tanta luz, y esas son condiciones que tienen que tener en cuenta a la hora de filmar. Volvamos a la normalidad ahora. El movimiento es crucial. Ahora, en este tipo de video obviamente no van a haber tanto movimiento, pero en una película es importante que siempre exista movimiento de algún tipo, y si no, que esté justificado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una obra audiovisual, tienes un periodo de atención muy pequeño. La retención de atención en general es muy pequeña, es de 7 segundos. Si el espectador en esos 7 segundos no ve nada interesante en la escena, simplemente se despega, se aleja, deja de prestar la atención y empieza a pensar en otras cosas. Ahora les quiero compartir una regla de oro que aprendí en el diplomado de cinematografía, que es que o el actor está en movimiento o la cámara está en movimiento. Una de las dos siempre tiene que estar en movimiento. Empecemos por lo básico, el acercamiento y el alejamiento. Son 2 movimientos que todo el mundo conoce, pero tienen 2 formas de ocurrir. Una es con el movimiento de la cámara o con el movimiento del lente. Cuando es el movimiento del lente se conoce como zoom in y zoom out. Cuando es el movimiento de la cámara en sí se conoce como un dolly in y un dolly out. El dolly se realiza con una herramienta en donde tú colocas la cámara junto al trípode en una plataforma y la mueves sobre unos rieles. Y tenemos también lo que serían los Steadicams, que es donde tú pones la cámara sobre un objeto que te permite controlar el movimiento para que sea más fluido, para que sea más específico, que no sea tan aleatorio,
y te permite eliminar el movimiento de tu mano cuando estás grabando la cámara. Otro movimiento de cámara del cual les quería comentar es el paneo. El paneo es cuando un sujeto se mueve de izquierda a derecha y la cámara desde un solo sitio sigue ese sujeto desde la izquierda hasta la derecha. Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy, y no se olviden que al final del día todo es un aprendizaje. Si algo no les salió bien una vez, lo hicieron, aprendieron de eso y para la próxima vez van a poder corregirlo. Pero si no lo hacen en primer lugar, no va a haber nada que corregir después. Así que nada, los dejo con esa y que tengan felices cortometrajes. Muy bien, ahora que manejas la teoría, hablemos sobre tips de composición fotográfica para principiantes. Número 1. Regla de los tercios. Esta es la más importante de todas y se deriva de la famosa proporción áurea. Divide las imágenes en 3 tercios, tanto horizontales como verticales, y tendrás como resultado 4 intersecciones de líneas. Estos puntos de intersección se conocen como puntos fuertes y es donde debemos colocar el objeto de interés para que nuestra fotografía tenga un mayor impacto. Número 2. Uso de diagonales. Las líneas diagonales dan tensión dinámica a una imagen. Estas son las líneas con mayor fuerza visual y generan perspectivas interesantes. Es por esto que te recomendamos su uso para la construcción de tu composición fotográfica cinematográfica. Tip número 3. Utiliza marcos naturales como ventanas o puertas. Gracias a esto podrás obtener resultados bastante interesantes. Número 4. Busca obtener un buen contraste entre sujeto y fondo. La relación entre el sujeto de una fotografía y el fondo que aparece en el cuadro es esencial. Obtener una buena composición se basa en su mayoría de cuidar los detalles. Número 5. Patrones y repetición. Ambos son bastante agradables en una composición fotográfica cinematográfica. Aún así, en ocasiones debes arriesgarte a interrumpirlos. Número 6. La simetría es agradable a la vista. La simetría es uno de los elementos de la composición más buscados en el arte desde tiempos inmemorables. A continuación se presentan los consejos para un director de fotografía principiante. Número 1. Dale importancia a la iluminación. La iluminación puede hacer la gran diferencia en una escena. Esta es la que crea los estados de ánimo que se reflejarán en las tomas y es uno de los aspectos más importantes de cualquier gran película. Número 2. No copies, crea tu propio estilo. Al igual que la pintura y la escultura, la imitación es una forma de aprender y en el caso de los estilos de fotografía en cine también es similar, pero es mejor que crees tu propio estilo. Debes encontrar tu propia forma de hacer bien las cosas. Y para terminar, el más sencillo pero más complicado de los tips. Número 3. Nunca dejes de aprender. Y recuerda, la fotografía es verdad y el cine es verdad 24 veces por segundo.